Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo les fue con las encuestas, sobre todo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo les fue con las encuestas? Inge, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Avancé yo a hacer 20 encuestas. Todo el mundo estaba de feriado Me y no imagino ayudaron que todos. sí. Sí, justo saqué 20 que he tenido hoy que revisé. Ya, perfecto. Fernanda, Karen, Naim, Sí, sí, me fue más o menos de ingestivas hacer las encuestas. ¿cuántas tienen? 25. Perfecto. Karen, Naim, Yo tengo 18, Inge, pero ya estoy consiguiendo los dos. ya nos faltan por lo menos unas dos más. Naim, Inge, digan. 21 encuestas yo tengo hechas. Bueno, ya hasta ahorita. Perfecto. Con eso ya podemos trabajar. Creo todos tienen como cerca de 20. Solo Karen para que complete unas dos más, nada más. Y con 20 podemos trabajar tranquilamente. Entonces la idea es ir aplicando lo que hemos aprendido en clases, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de pregunta que ustedes hayan colocado en cada uno de los ítems. No sé quién quisiera como compartirnos para ir viendo cómo le vamos a ir trabajando, para ir trabajando en la clase. Se adelantaron, ¿no es cierto? De poner en Excel y eso. Sí, Inge, yo sí tengo y en Excel. Ya. No sé si quiera compartirnos para irle viendo. Claro, Inge. Perfecto. Ya, entonces aquí nosotros, ¿no es cierto? Tenemos cada una de las encuestas que hizo el compañero. Esto de aquí de la edad 31 a 35 años. ¿Por qué está así? Eso, casi al último, Inge, solo tenía las preguntas y en vez de ponerle la información que era nombre, cédula, solo traté de ponerle o sea, de tal edad a tal edad, o a su vez poner otro y puse solo el sexo. Porque tal vez dije, no han de querer ayudarme porque deben poner tal vez el número de cédula y el nombre completo. Por eso solo puse esas dos opciones, que es edad y sexo. Ya, Y si no me equivoco, el tipo de afiliación también lo aumenté. sí, aquí está, el tipo Más de por eso les afiliación. aumenté esos tres, porque tal vez dije los otros no me han de querer ayudar. Como es solo se enviaba por un link, dije tal vez Ujú. algunos no quieren cooperar y algunos sí cooperan. Por eso más dije. Ya. Lo que sí en la edad hubiese sido bueno la edad de cada uno, pero como tenemos en rangos, tocará trabajar en rangos ahora. Está bien. Entonces, la idea con esta información es justamente empezar a trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cogiendo cada una de las cosas que ustedes han tomado. Por ejemplo, en el caso del compañero, le dije que nos comparta como para explicar lo que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? Tenemos esta primera variable que sería edad, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, a partir de esta primera variable, que es edad, nosotros vamos a construir una tabla de frecuencias.
¿Qué tipo de datos son estos? ¿Cualitativos o cuantitativos? Cuantitativo. Cuantitativos. Cuantitativos. Cuéntenme, ¿todos tienen algún dato cuantitativo en sus encuestas? Sí. Ya, Karen, ¿sí? Naim, Fernanda. Inge, yo tengo problemas para abrirle en el Excel. O sea, yo le descargo el archivo y me sale algo raro así. ¿Qué será? Tocaría revisarle a ver qué ha pasado. No será el internet, tal vez. Fernanda, ¿tiene algún dato cuantitativo? Sí, Inge, yo también me manejé por edades en las encuestas, sino lo que pasa que quiero abrir aquí el archivo en mi celular, pero no me permite abrir porque no estoy directamente en la máquina ahorita. Ya, no hay Yo me problema. manejé por edades también, sí, sí me manejé por edades. Ya, entonces lo que vamos a hacer es generar una tablita de frecuencias para datos cuantitativos, si todos tienen edades de la edad, sino de todas las variables cuantitativas que tenga. En el caso del compañero tenemos la edad mm, cuantitativa. Puede moverle un poquito más hacia la derecha. Solo la edad sería cuantitativa, ¿ya? ¿Por qué principalmente estoy enfocándome ahorita en la cuantitativa? Porque de esa vamos a hacer nosotros las otras variables, a calcular los estadígrafos, ya las diferentes medidas. Porque se acuerdan cuando nosotros trabajamos con datos cuantitativos, que serían todos los de acá, cualitativos, perdón, que serían todos estos, todos los demás de aquí hacia el final, todos son cualitativos. Todos estos no se puede sacar estadígrafos de posición, no podemos sacar estadígrafos de centralización, excepto uno, ¿ya? ¿Qué medida de centralización es la que podemos sacar en este tipo de datos? ¿Quién se acuerda? En este podemos sacar la moda, Inge. Perfecto, la moda. Entonces, de estos vamos a hacer de cada uno de estos también nuestras tablas, pero solo podríamos sacar la moda. Entonces, más en estos vamos a enfocarnos en un análisis un poquito eh, diferente y sobre todo en los gráficos estadísticos que nos van a ayudar. Pero para esto de aquí, para el cuantitativo, perdón, sí tenemos que sacar todas las variables que hemos aprendido. Entonces, ahorita lo que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? Es generando justamente las tablitas. Vamos a hacer una tablita de edad para datos cuantitativos y una tabla para cada uno de los demás elementos que ustedes tengan dentro de su Excel, una tabla de frecuencias. Ya ese va a ser como el trabajo del día de hoy para ir avanzando. Una vez que tengamos eso, vamos a pasar a hacer esta parte más interpretativa. Sí, sí está entendido lo que vamos a hacer ahorita. O sea, cada pregunta, Inge, sería una tabla. Cada pregunta es una tabla. Inge, una inquietud, póngase, yo tengo la primera. ¿Cuánta consume mel de abeja? ¿Sí o no? Entonces, en base a esa tabla tengo que hacer, ¿no es cierto? La primera, o sea, cada pregunta tiene su tabla, es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Para seguir armando. Claro, sí, y va a haber Ya. tablas muy cortitas, como por ejemplo voy a hacer ahorita con lo que nos pone el compañero aquí. Ya supongamos que yo voy a hacer una tablita, pero déjeme primero generar un espacio para poder hacer ahí. Ya. Entonces, digamos que vamos a hacer una tablita con los datos que tiene el compañero.
Este está mi eje Y. Perdón, mi eje, sí, mi eje Y y este está aquí mi eje X. Entonces va a haber casos en donde ustedes tengan varias variables a colocar acá, pero puede haber casos como esta de sí y no. ¿Tiene algún malestar? Sí o no. Entonces, si yo tengo una tabla de, perdón, unos datos de este tipo, nada más voy a tener dos opciones, un sí o un no. Ahí va a ser una tabla, les estoy haciendo el gráfico. Perdón, la tabla era. Me pongo a hacer el gráfico. Ya, si yo tengo un sí o un no, entonces digamos, este es mi espacio para la tabla. Listo. Mm, mm. Mi primer espacio iría como mi variable, frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa. Listo. Básicamente, mi tablita va a tener como estos dos, porque se acuerdan cuando nosotros hacemos, en este caso, de datos cualitativos, solamente tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, aquí va a estar mi dato que le llamaré XY. Está medio raro este pizarrón. Estará mi frecuencia absoluta y estará mi frecuencia relativa. Como tengo la pregunta de ¿tiene algún malestar? Sí o no. El dato en este caso, o las variables que estoy evaluando, o el parámetro más bien sería, es sí o no. Nada más. ¿No es cierto? No tengo que poner más cosas que sí o no. Una vez que ya hacemos eso, pasamos a contar cuántas veces se repite cada uno. Ahora, ustedes eso pueden contar en el Excel, ¿no es cierto? Ustedes ya saben poner igual, contar. Yo lo voy a hacer manualmente porque no puedo intervenir en el Excel del compañero. Entonces, digamos, sí, cuento cuántos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, sí. Entonces, mi frecuencia absoluta va a ser 15 para mi primer caso. Para el no, en cambio, si eran 20 encuestas, me dijo, ¿no es cierto? Si eran 20 encuestas, serían 5 no. Y con esto también obtengo mi frecuencia relativa. Recuerden, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta para el número de datos. En mi primer caso sería 15 dividido para el número de datos que son 20. Déjenme ver cuánto me da. Y eso multiplicado por 100. Me da el 75%. Y por lo tanto acá me dará un 25%. Si ustedes se fijan, ya terminé de hacer en este caso mi tabla. Van a tener, especialmente en las que solo tengan dos opciones, en las binarias van a tener una tabla así de pequeña. Entonces, como ven, no son muy complejas. Ahora, la otra puede ser que tengan otras variables con más opciones. Ahí sí se les va a generar más espacios hacia abajo, más filas. ¿Por qué necesitamos esto? Porque a partir de esto, si ustedes presentan como la tablita, el nombre de la tabla, digamos, la voy a llamar tabla 1, ¿ya? Se llama, es la pregunta, ¿qué número de pregunta es? 1, 2, 3. Supongamos que es la pregunta 3, ¿ya? Aquí va a ir el título de mi pregunta. ¿Tiene algún malestar? ¿Tiene algún malestar? No alcanzo a ver toda la pregunta que sea, ¿ya? No sé qué más dirá. Entonces, nada más le voy a dejar ahí. ¿Tiene algún malestar? Digamos, así le vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. Tabla 1, que es la pregunta 3, ¿tiene algún malestar? Si ustedes ya presentan una tabla de este tipo,
ya se puede tener idea de lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, de las 20 personas encuestadas, el 75% presenta un malestar con respecto al, me parecerá, al servicio del IES, ¿no es cierto? Del IES, coma, mientras el 25% manifestó que no lo tiene. ¿Ya? Yo puedo colocar de esta manera, si ustedes se fijan, en base a mi tabla, la interpretación, pero también en base a esta tabla yo podría generar un gráfico estadístico. Supongamos que voy a hacer el diagrama de barras. Voy a hacerle acá al lado otra como ventanita para el gráfico. Entonces, supongamos que a partir de eso voy a hacer mi diagrama de barras. Para el diagrama de barras, ustedes pueden tomar cualquiera de las dos, cualquiera de las dos variables. Perdón, cualquiera de las dos frecuencias, sea la absoluta o la relativa, no hay problema. Ahora, si mi dato es sí, no, ¿qué irá en el eje de las X? ¿Qué van a poner en el eje de las X? El sí y el no. Perfecto. El sí y el no. Ahora, como el sí me dice que es aproximadamente de 15, digamos que sale a esa altura. Ya me estoy inventando la altura porque no puedo medirle con precisión. Ya no acá. Ah, no, no es muy pequeño, 75, 25. Ahí, más o menos. Entonces, a partir del gráfico, incluso yo podría generar, voy a ponerle con números. Ah, no, perdón, este era el sí, este era el no, ¿no es cierto? Y en el eje de las Y, en cambio, era la cantidad. Aquí me decía 15. Ya a esta altura eran 5. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, lo que vamos a hacer básicamente de las preguntas es esto. Vamos a generar nosotros una tablita y ustedes van a escoger el tipo de gráfico que quieran realizar. Yo hice ahorita esta tabla de frecuencias, hice la interpretación con la frecuencia relativa, pero hice el gráfico con la frecuencia absoluta. Igual este gráfico a mí me puede permitir hacer una interpretación. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, de las 20 personas encuestadas, 15 manifestaron haber tenido una molestia con respecto al servicio del IES y 5 dijeron que no, que no tuvieron molestias. Básicamente lo que yo hice es, suponiendo que solo hubiese puesto el gráfico, yo hubiese podido sacar esta interpretación o esta conclusión. Entonces, como ustedes ven, esto nos va a permitir a nosotros ejercitar lo que ya habíamos estado aprendiendo en las clases. Ahora, como estas solo son preguntas de, esta al menos es de cualitativa,
Las interpretaciones más van a ser de esta forma. Yo no podré decir, por ejemplo, el promedio, ¿no? Porque es un sí o un no. No podré decir la desviación estándar, tampoco, porque es un sí o un no. Básicamente la mayoría de preguntas tendrán como más o menos esta forma. Ahora, si son cuantitativas, ahí sí va a cambiar la cosa, porque de las cuantitativas sí vamos a calcular los estadígrafos, vamos a calcular medidas de centralización, medidas de localización, medidas de variabilidad, ¿sí? Pero en cambio de las otras vamos a enfocarnos en hacer la tabla y un gráfico. Ustedes escogen. Puede ser que ustedes digan, no, no queremos ese gráfico, queremos el gráfico del, ¿cómo es este otro? El redondito, el del pastel. Ya, entonces hacen ustedes un pastel, no hay problema. Podemos hacer un diagrama de pastel, me dice 75,5. Mm, Soy mala, mala, mala para dibujar. Se me borra todo. Pongamos. Entonces les va a salir un gráfico más o menos así, donde ustedes van a tener todo esto correspondiente al 75%, mientras que esto apenas va a ser el 25%. ¿No es cierto? Igual que en esto, yo podría también interpretar este gráfico. ¿Qué les falta a estos dos gráficos que acabo de hacerles? El título. Siempre que hagan un gráfico o una tabla, poner títulos. O podrían hacer un polígono de frecuencias, que en lugar de estas barritas que tienen aquí ustedes, podrían tener los puntos, ¿no es cierto? Supongamos que un punto estaría aquí. Cambiarle de color para que se vea. Y el otro punto acá. Si ustedes se fijan es sí, 15, no, 5. Como es un polígono de frecuencias, esto va a estar unido por líneas. Básicamente esto sale del origen y termina en el no. Sí, pueden hacer cualquiera de los tres gráficos que hemos aprendido. Podrán hacer ojivas en estos casos. ¿Qué dicen? No, no es cierto, porque las ojivas son para cuantitativos. ¿Y por qué? Porque justamente estas se ordenan de forma ascendente y hay también ojivas de forma descendente. Y en este caso no podemos hacer eso porque no es que haya un orden jerárquico entre el sí y el no, sino que es indistinto, ¿sí? El sí puede ir primero, el no después, o al revés, el no puede ir primero y el sí después, que no pasa nada. ¿Estamos claros cómo vamos a trabajar en este tipo de preguntas? Sí, y en las preguntas que hay más opciones, sería de sacar la frecuencia acumulada y hay la absoluta acumulada y la relativa acumulada. No, solamente para cuantitativos sacamos las acumuladas. En este caso, si hay más opciones, simplemente aumentan las opciones. Y en las preguntas abiertas dije, Las preguntas abiertas, ya, gracias por la pregunta, no me acordaba que sí hicimos también preguntas abiertas. Las preguntas abiertas las vamos a analizar como de una forma distinta. Esas no vamos a hacerles gráficos, sino más bien un análisis. Ya, entonces esas dejémoslos para el último. Hagamos primero estas así y las cuantitativas, que son edad o número de hijos, número de mascotas, cosas así de cantidades, estatura, si es que por ahí preguntaron, o cuánto gana, o precios que por ahí había en una encuesta, esos pueden ser cuantitativos.
Y esos también los vamos a hacer. Las que sean preguntas abiertas, estas vamos a hacer un tipo de análisis distinto al que vamos a aplicar para estas. Entonces las dejamos para más después. Hoy día trabajemos más bien en estas. Cada uno en los datos que tiene, vamos avanzando para poder igual ir revisando conmigo, así como hicimos las preguntas. La idea es que si se les presenta alguna inquietud mientras están elaborando ustedes los gráficos o las tablas, me la hagan para ir solventando en la clase. ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, entonces sería de hacer la tabla con su respectivo título y, Ujú. y el gráfico también, o no es adicional eso. No, la tabla y el gráfico para cada pregunta. Ahora, el Ya. gráfico es opcional. Puede ser un circular, un polígono o un diagrama de barras, al que También ustedes con la crean. interpretación, Inge. Sí, con la interpretación podemos irle haciendo. Aunque hoy quiero avanzar sobre todo, la tabla y el gráfico para cada pregunta. La interpretación ya la vamos haciendo en todo caso al transcurso de la semana. Ya, Inge. Ujú. Preguntas que tengan. No. Perfecto. Entonces sigamos trabajando cada uno en la tabla y el gráfico de cada pregunta, excepto las abiertas. De paso ya vamos elaborando el proyecto y vamos practicando la materia. Listo, Inge. Perfecto. Sobre todo a Fernanda le va a servir bastante, yo creo, hacer esta práctica porque incluso va a poder tener resultados para ver si abre el tema de un nuevo mercado sobre el tema de la miel de abeja en el sector que escogió. Ya dejo de compartir nomás, Inge. Sí, 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 gracias. Ya, Inge. Cualquier pregunta me van haciendo. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a irles calificando lecciones para ir también a la par avanzando en las notas. Inge, una pregunta. Dígame, Naim. Mis datos, o sea, cuando haga las tablas, mis datos debe ser, porque yo lo hice con el extremadamente probable, probable y no tan probable, ¿se acuerda? Ujú. Entonces eso debe ser mis datos, ¿verdad? Para la tabla. Claro, su caso tiene que poner probable, no tan probable, los que tenga, no me acuerdo. Improbable. Ya, Inge. Ya, ya, Naim, con gusto. Igual, si alguien requiere como alguna explicación específica de alguna pregunta, de alguna tabla o de algún gráfico, me dice e incluso podemos ir haciendo en la pantalla como es, compartidas en compartiendo lo que ustedes quieran como que se solvente.
Inge, Dígame. en lo que es de lo que yo puse en las edades, de tal número a tal número, yo tengo que sacar toda la información para ver cómo le hago el intervalo, ¿verdad? De hecho, como usted ya le puso de tal número a tal número, hágale con esos intervalos que ya están. No, o sea, le hago nomás con eso, no hay ningún problema. Para no No hay sacar ningún todos los problema. datos, ya, eso quería saber, Inge. Ya no se preocupe. Sí, Con ya, gusto. gracias.
Chicos, cuéntenme cómo nos va. Ya está listo. Los demás, Ahí haciéndole, Inge. ya. ¿Alguna dificultad que hayan tenido o que estén teniendo? No. Inge, también Por te mi parte, no. consultarle eso de la edad. Dígame. Lo de la edad también era. Sí, la tabla y el gráfico, pero de la edad vamos a calcular más cosas. Por hoy solo la tabla y el gráfico. Mañana nos centramos en las cuantitativas. Ay, ay. Ya, a ver, por hoy día nos vamos a quedar ahí. Mañana revisamos los avances de cada uno para ver cómo les fue. Eso hacemos la primera parte de la clase y la segunda parte de la clase. En cambio, nos vamos a dedicar a completar lo que sería de las variables cuantitativas, ¿sí? Que son distintas a las cualitativas. Eso, eso chicos por hoy día. El día de mañana, por favor, para continuar, terminen los que no han terminado el Excel hoy día, terminen por favor gráficas y tablas de cada una de las preguntas. Quienes ya terminaron mucho mejor, pero los que no lo han hecho, por favor, terminemos. Eso, sin más por hoy día, nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Desearles Ya, una gracias, buena Inge. noche a todos. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta Mañana. mañana, gracias a ustedes.